Hola, mi nombre es Ademar. Tengo 64 años y soy natural del municipio de Springfield en Illinois. Hoy tengo un pequeño comercio en la ciudad, pero durante muchos años fui camionero y recorrí todo Estados Unidos, llegando incluso a Canadá y México de vez en cuando. Durante mis viajes, vi muchas cosas extrañas, cosas que harían temblar a cualquier valiente, pero una de ellas me hizo abandonar para siempre el volante y abrir la tiendita que tengo hoy. Durante mucho tiempo, me sentí incómodo contando esta historia. Incluso hoy, después de más de 20 años desde el suceso, siento un nudo en la garganta y un escalofrío al recordarlo. Pero creo que es importante que las personas sepan que hay muchas cosas en estas carreteras que no se pueden explicar. Hay mucho terror antiguo, criaturas tenebrosas y oscuras, mucho peligro. Lo sobrenatural camina por los arcenes de formas tan extrañas que ni la mente del escritor más creativo podría imaginar. Y todo comenzó a finales de los años 90, en 1998 para ser más exacto. Era una época difícil, pero llena de esperanzas. Había recibido una carga de ganado que debía llevar al frigorífico. Como era una carga viva, tenía que llevarla con mucho cuidado. El plan era salir en la madrugada del jueves desde el interior de Kansas y llegar al destino sin parar, llegando el sábado por la mañana, con pausa solo para repostar y descansar unas horas al mediodía. Tenía que parar a la sombra para refrescar a los animales, ya que el sol es muy fuerte y había riesgo de perder alguna carga por el calor. Todo comenzó bien, con el valor acordado, la ruta trazada y con el camión cargado. Recogí los animales y seguí viaje. Para quienes no conocen, en el interior de Kansas todo está lejos, las ciudades vecinas más cercanas están a 100, 200, 300 kilómetros de distancia entre sí, y las carreteras hasta hoy son precarias. Así que imagínense en esa época, caminos en medio de la pradera, rodeados de bosques, puentes de madera improvisados y caminos cortados a través de pequeñas comunidades y ranchos, sin contar las balsas que tomábamos para cruzar el río y llegar al otro lado para seguir el camino. Es importante mencionar que nadie quería conducir en esos días por la Cuaresma y principalmente en esa fecha, ya que caería en un viernes 13. Yo mismo no habría aceptado el trabajo, pero el valor era muy alto, mucho más que el flete normal, y eso me atrajo. No sabía que pasaría por una de las peores experiencias que un ser humano podría pasar. En la fecha y hora acordadas, prendí mi camión, encendí el radio y puse una canción, partiendo atento, pero no sin antes rezar pidiendo protección a Dios. Siempre he sido muy devoto de Nuestra Señora, vengo de una familia católica y sé que eso me ayudó, pues tuve muchos rescates durante mis años de carretera. He escapado de asaltos, accidentes, animales que aparecen de repente en la pista, todo lo que puedan imaginar. Estoy seguro de que fue gracias a la protección de Nuestra Señora y del Niño Jesús. Tenía una imagen de ellos en la guantera, una imagen que aún guardo en mi tienda. Iba a viajar solo con la compañía de un loro llamado Pareco, un animal de boca sucia que siempre me hacía reír cuando alguien entraba en la cabina. Él siempre recibía a las personas con un "y vamos a viajar, feo". Lo había enseñado como una forma de bromear con mis compañeros de viaje, ya que en viajes más largos era común ir en pareja. La madrugada estaba algo fría, una neblina cubría el camino y hacía que redoblara la atención, pero a medida que el sol fue tomando control de todo, la temperatura subió y el día se aclaró, llevándose la neblina. El jueves todo transcurrió bien, era un día 12, como siempre fui muy supersticioso, sabía que al día siguiente necesitaría aún más cuidado. Por eso paré en una iglesia en uno de esos pequeños pueblos en el camino y tomé un poco de agua bendita, ya que el viernes 13 todo puede pasar, mejor prevenir. El día pasó sin mayores incidentes, con la temperatura agradable y el sol alto en el cielo. Decidí no parar al mediodía, calculando que si seguía sin detenerme podría llegar todavía en la madrugada, en lugar de la mañana del sábado. Estaba bien descansado y alimentado, sin riesgo de dormirme al volante, ya que había hecho este tipo de maratón antes. Fue ahí que todo comenzó. Era la madrugada del jueves al viernes,
alrededor de las 3 de la mañana. De repente, la temperatura bajó y mi radio dejó de funcionar. Solo emitía estática en todos los canales. Me pareció extraño, ya que había pasado por allí antes y nunca había sucedido algo así. Me aferré a Dios y seguí rezando. Para mi desagrado, la neblina había vuelto, lo que me hizo reducir la velocidad y prestar aún más atención. Tenía que recorrer unos 200 kilómetros de carretera recta, una parte donde los accidentes eran frecuentes porque cuando la carretera es recta, es fácil quedarse dormido. Y eso casi siempre causa problemas. Es normal dormir sin darse cuenta, con los ojos abiertos, y de repente el reloj muestra que han pasado 15 o 20 minutos en un parpadeo. Comenzaba a rezar en voz alta para que eso no me sucediera a mí. Los animales en la parte trasera, que hasta entonces estaban en silencio, comenzaron a hacer ruidos extraños, como si acompañaran mi oración. Era un ruido extraño, casi un lamento, un llanto, algo que nunca había oído antes y que me dejó todo erizado. Saqué de la guantera la imagen de Nuestra Señora del Niño Jesús y la coloqué en el panel pidiendo protección. Fue entonces que vi a alguien en el arcén. Era una mujer vestida de blanco caminando en dirección opuesta, señalando hacia un lado como si quisiera mostrarme algo. Una mujer de blanco en la madrugada, sola en una carretera desierta, definitivamente no es algo de este mundo, especialmente en un lugar donde solo había bosque y camino. Seguí rezando y mirando el reloj, eran las 3:03 de la madrugada. Dicen que esa es la hora de los fantasmas, y después de lo que pasé, no lo dudo. Continué por la carretera unos minutos más, y de repente, para mi sorpresa y terror, la misma mujer apareció caminando. No era otra mujer vestida de blanco. Era la misma y haciendo el mismo gesto. Intenté ignorarla, pero la sensación de terror empezó a crecer dentro de mí. Miré el reloj nuevamente, aún eran las 3:03, lo cual era imposible, ya que entre la primera y la segunda aparición habían pasado varios minutos. Continué mi camino y, una vez más, la mujer apareció. Aceleré un poco, pero aún así la vi otras 3 veces. Cada vez que miraba el reloj en el panel, decía 3:03. Fue entonces que escuché algo detrás de mí, era Pareco, el loro, diciendo y vamos a viajar, feo, y algo que siempre decía cuando alguien entraba en la cabina. Me ericé entero, pero no miré en el retrovisor. ¿Saben esa sensación de que alguien está detrás de ustedes? Era eso lo que sentía, un miedo que casi me paralizaba. Algo dentro de mí decía que no debía girarme, pasara lo que pasara. Pareco continuaba hablando, pero su voz no era la animada de los loros, era una voz siniestra, como si él mismo estuviera asustado por lo que veía. Volví a rezar, esta vez más alto. Mi fe era mi escudo y lo que fuera que estuviera allí conmigo no me haría daño si continuaba orando. El frío aumentó y la neblina se volvió aún más densa, incluso con los faros encendidos apenas podía ver unos metros adelante. Una respiración lenta y cansada se acercó a mi oído. Un olor a podredumbre y muerte llenó la cabina. Podía sentir la cosa muy cerca de mi nuca, con su aliento demoníaco y helado. Vamos a viajar, feo, y repetía Pareco, como si me avisara de lo que me esperaba. El reloj aún marcaba la misma hora. Comencé a entrar en pánico, lo que empeoró cuando escuché a la cosa susurrar en mi oído. «No vas a mirarme». Era la voz de mi madre, la reconocí de inmediato, pero mi madre había fallecido hacía más de 15 años. Reduje la velocidad cuando la neblina se volvió más espesa, temblando, con lágrimas en los ojos y la boca seca de miedo. Paré en el arcén y encendí las luces de emergencia. Despacito, abrí la puerta del camión y bajé pisando el barro seco de la carretera. Saqué un cigarro del bolsillo y lo encendí con dificultad, ya que mis manos no paraban de temblar. Miré hacia el bosque al lado de la carretera y vi varios ojos rojos escondidos en la oscuridad. Era quedarme allí con ellos o dentro del camión con aquella cosa. Rezaba en voz baja pidiendo a Dios fuerza para superar esa prueba,
y a lo lejos, caminando por el arcén, vi a la misma mujer acercándose. Su vestido blanco permitía ver su rostro pálido y su largo cabello caía sobre sus hombros. Pensé en correr, pero ¿a dónde? No tenía forma de salir de allí a pie y no podía conducir con esa cosa en la cabina. La mujer de blanco se acercaba lentamente y señalaba hacia el bosque mientras caminaba, deslizándose como si no tocara el suelo. Su vestido largo no permitía ver sus pies. «Y vamos a viajar, feo», y repetía el loro. «Y hola, ¿todo bien con mamá?», y decía la cosa en la cabina, y los ojos en el bosque brillaban más intensamente, observándome. Miré en la dirección que la mujer señalaba y vi pequeños destellos blancos que temblaban como velas en una procesión. Poco a poco, una fila de figuras apareció en la neblina. La mujer, ahora a pocos metros de mí, murmuró al pasar por mi lado, «y escóndete bajo el camión». El frío era casi insoportable, y sin pensarlo 2 veces, obedecí. Me metí debajo del camión y observé cuando pies esqueléticos pasaron a mi lado, rodeando el camión. La neblina se volvió más densa, y el ruido de la procesión se hizo más fuerte. Algunas de esas cosas abrieron la puerta del camión y entraron en la cabina, otras se subieron a la parte trasera, aterrorizando a los animales que mugían como si fueran voces humanas. «Y vamos a viajar, feo», y repetía el loro, hasta que de repente se cayó, como si se hubiera atragantado en medio de la frase. El ganado ahora gritaba con voces que nunca olvidaré, llenas de dolor y terror. Me quedé allí, acostado en el polvo, temblando, durante al menos media hora hasta que todo quedó en silencio. La neblina se disipó lentamente, y los ojos en el bosque desaparecieron como por arte de magia. No salí de mi escondite de inmediato, esperé un tiempo más. Y cuando pasó un coche por la carretera, tomé valor para levantarme. Me encontré solo, sucio y temblando en el arcén oscuro de la carretera. Fui a revisar la carga, los animales seguían allí, pero con la piel marcada y arañada, heridas que parecían hechas por garras, y la sangre goteaba de los cortes. Decidí Entré en la cabina y encontré a mi loro muerto. El reloj marcaba las 3:14, y el radio se encendió solo, tocando una canción a todo volumen, lo que casi me hizo saltar del susto. Encendí el camión y seguí rezando, pidiendo a Dios que el viaje terminara pronto y que todo saliera bien al final. Cuando llegué a mi destino, recibí muchas quejas del dueño de la carga por el estado de los animales. No dije nada. ¿Quién me creería? Solo acepto el descuento en el pago y volví a casa, agradecido a Dios, a Nuestra Señora y al Niño Jesús por haberme librado una vez más. Después de eso, me desilusioné con la profesión, vendí mi camión y abrí una tiendita. Nunca más volví a trabajar durante la Cuaresma. Hoy, siempre cierro el negocio y me voy de vacaciones al litoral. Hasta hoy me pregunto qué pasó esa noche, pero prefiero no saberlo. Hay cosas con las que es mejor no meterse. De todo esto, lo que más lamento es la muerte de mi compañero, el loro pareco. ¿Qué fuerza terrible es capaz de matar a un animal de miedo? No lo sabemos, y a veces, la ignorancia es la mayor bendición que una persona puede tener. Gracias por escuchar mi relato. Que tengan una buena noche.